Romanos capítulo 3, versículo 21. Es nuestra costumbre leer el pasaje de apertura puestos en pie. Si puede, vamos a estar en pie y vamos a leer Romanos 3, 21. ¿Lo encontraron? Si no tiene Biblia ahí y está cerca de las pantallas, siga ahí la lectura. Vamos a leer hasta el 31, hermanos, ¿ok? Entonces un poco ahí de su paciencia. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oramos. Padre, gracias. Nos acercamos, Señor, al trono de tu misericordia, rogándote en esta mañana, Padre, que nos ayudes a predicar, que nos guíes, tu Espíritu Santo nos dé entendimiento. En esta porción de la Escritura que estaremos analizando en esta mañana. Señor, gracias por los hermanos y hermanas aquí presentes. Te pido que me ayudes y me des sabiduría en este pasaje y que seas tú hablando directamente a cada corazón. En Cristo Jesús, amén, amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Nuestra serie que estamos viendo se llama Romanos. Vamos a estar en este libro, hermanos, un tiempo. En nuestro tema se titula Romanos parte 9. Romanos parte 9. Para los que lo están oyendo por primera vez, esto significa que para que usted entienda mejor este sermón, debería oír otros 8 sermones desde Romanos 1:1 para tener el cimiento sobre el cual vamos a edificar este sermón el día de hoy. En el tema pasado, hermano, de lo que hablamos, el apóstol Pablo estuvo hablando por el Espíritu Santo acerca de la culpabilidad de todos los hombres. Para los que se acuerdan de cómo bosquejamos el sermón, hablamos de que había una acusación de parte de Dios, había 13 cargos específicamente de los que Dios estaba acusando al hombre, y había un veredicto final en el cual prácticamente es que aparte de Jesús, aparte de Jesucristo, no hay salvación para las personas. Entonces, el día de hoy en este sermón, hermano, este sermón lo vamos a dividir en 2 partes. Estos 11 versículos. En la primera parte del sermón vamos a estudiar sobre cómo estar a cuentas con Dios. Eso nos va a ocupar del verso 21 al verso 25 en su primera parte, la parte A del verso 25.
La segunda parte, hermanos, del sermón, vamos a estudiar cómo es que Cristo murió para nosotros. Vamos a tratar de entender estas dos cosas. Entonces, cómo estar a cuentas con Dios. De acuerdo al sermón pasado, todo mundo es culpable y no hay salvación por la moralidad, ¿no? Una persona puede ser muy moral y no hay salvación para esa persona. Hemos venido construyendo este argumento desde el capítulo 1 y hemos venido entendiendo que en el capítulo 1 Pablo acusó a los gentiles de pecado y en el capítulo 2 a los judíos, y ha ido concluyendo poco a poco que no importa, al final llegamos a la conclusión de que no importa si se es gentil, moral o inmoral, judío, moral o inmoral, no importan las obras de la persona. Si no viene a Jesucristo, que es la forma de salvación que Dios ha provisto, no puede entrar, está destituido de la gloria de Dios. Entonces, aquí surgen varias preguntas, hermano, y una pregunta muy importante es: ¿cómo puede un hombre que es criatura, que es finito, que es falible, que es carne, estar a cuentas con un Dios que es santo, perfecto, infinito y que es espíritu? ¿Cómo pueden lograr esas dos partes estar a cuentas? En este caso, la parte inferior, que es el ser humano, ¿cómo puede justificarse delante de un Dios santo? Lamentablemente hay gente que cree que puede por medio de sus obras. Dice, no, yo soy muy bueno. Ya hemos venido construyendo este argumento por mucho tiempo y no me voy a detener mucho tiempo ahí. Pero a lo largo de la Biblia, hermano, vemos cómo esta pregunta se la hicieron hombres, como por ejemplo Job. Job se hizo esta pregunta en el capítulo 9, verso 2. Acompáñenme y lo leemos. Dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Acuérdense, hermanos, que este término justificación, justificará, justificar, es un término teológico. No estamos hablando de justicia en el sentido humano. Estamos hablando de una justicia perfecta que Dios demanda para que tú estés a cuentas con Él. La justicia en el sentido humano muchas veces nosotros la podemos satisfacer. Porque, por ejemplo, un criminal que es llevado a una corte por un crimen que no cometió es declarado ¿qué? Inocente y justo en ese sentido, pero no es declarado perfecto. ¿Okay? Es declarado simplemente justo porque en ese crimen fue encontrado inocente, pero es un malvado. Sus pensamientos son lujuriosos, quizás ha fallado como esposo, ha fallado como padre, como hijo, como en el trabajo. O sea, en otros sentidos, esta persona es una persona malvada, alcanzó una justicia humana. En términos de justicia humana, muchas veces nosotros podemos alcanzar una cierta justicia humana, pero teológicamente, hermano, quiero que entienda esto para que no estemos confundidos con la justificación. Teológicamente, la justificación es ser declarado acepto ante Dios. Eso es la justificación, que Dios te diga, yo te acepto. Efesios dice que fuimos aceptados en el amado, o sea, por la obra de Cristo, no por las obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer. Entonces, este término justificación es un término teológico. No trate usted de entenderlo humanamente, lo tiene que usted entender bíblicamente, desde un punto de vista de la Biblia. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de justificación? Quiere decir que un ser humano que pone su fe en Jesucristo para salvación y confía en Él con todo su corazón, Dios lo declara justo, aunque esta persona ha sido un pecador, ha sido un malvado por toda su vida. Y el día que es declarado justo, esta persona no significa que es hecho perfecto. Ese es otro error que mucha gente entiende. No, simplemente es un pecador redimido por gracia, que ahora por la gracia de Dios ha sido declarado justo ante Dios. ¿Cómo puede un simple ser humano establecer una relación correcta con un Dios santo? Vamos a ver cómo reaccionaron las personas que Dios los estaba llamando por medio del Evangelio a esta pregunta. Porque, hermanos, cuando el predicador predica el Evangelio, hay dos, ahora sí que dos voces cuando se está predicando el Evangelio, una audible y una inaudible.
La audible es la que todos oyen, todos me están oyendo en este momento, a menos que alguien tenga un problema de audición en donde su audición es cero, no me está oyendo. Pero de lo contrario, todos los que estamos aquí, que no tenemos ningún problema de audición, todos el día de hoy van a oír audiblemente el evangelio. Pero hay otro llamado, que es un llamado inaudible, que ese no lo pueden oír todos, sino solamente aquellos a los cuales el Espíritu Santo va a poner de una forma especial la palabra en su corazón, que van a comenzar a sentir que su corazón está ardiendo a causa del llamado que Dios les está haciendo. Y eso ha pasado a lo largo de la historia. En la Biblia vemos cómo cada vez que se predicó el evangelio, la reacción de aquellos que Dios los estaba llamando a la salvación era: ¿qué haremos? Vamos a ver algunos ejemplos. Mire, Lucas 3:10. Lucas 3:10 dice: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Este qué haremos, hermano, era un qué haremos que venía de un corazón compungido, de un corazón confrontado por el pecado y que había tenido una convicción de pecado en su corazón. No era un qué haremos en teoría, o sea, teóricamente qué hay que hacer, dame la información. Es más que información. Los que están siendo llamados de una forma especial por Dios a la salvación es más que información, es un mensaje directo al corazón. Es una palabra directa de parte de Dios al corazón de esta persona. Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa es la reacción de un corazón arrepentido. Cristo les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Si usted sigue leyendo en su casa en ese pasaje de Juan 6. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? La misma pregunta. Y si usted lee el contexto de este pasaje, el joven rico se jactaba de guardar toda la ley. Se jactaba de guardar todos los mandamientos, pero no tenía paz para con Dios. Por eso es que está preguntando, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Porque no es las obras de justicia que nosotros podamos hacer lo que genera realmente esa paz para con Dios. Es la justificación lo que genera la paz para con Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si usted se da cuenta, la expresión que aparece en otro color es esa pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Por qué? Porque el hombre ante el evangelio se ve perdido. Bueno, al menos ante la exposición de un evangelio bíblico. Porque el evangelio bíblico hace eso, confronta al pecador, le dice estás perdido y exalta la gloria de Dios. El evangelio antibíblico, humanista, antropocéntrico, centrado en el hombre, le dice al hombre que Dios está muriendo por él y que no puede vivir sin él. Pero el verdadero evangelio le dice, eres un pecador, estás perdido. No, pero es que soy bueno, no importa, eso no sirve para nada para ser declarado justo delante de Dios. Y por último, en esa parte de Hechos 16:30, y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero en Filipos creyó, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Inmediatamente dice que él y toda su familia se bautizaron y vino la salvación a esta familia. Entonces es una pregunta, hermano, que a lo largo de la historia siempre las personas se la han hecho cuando son confrontados por el evangelio. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque aprendimos la semana pasada, hermanos, que algo que produce el pecado es la culpa. ¿Ok? Como producto del pecado, la persona siente culpa y entonces tratan de buscar a Dios, hermano, en su religión. El problema, dijimos la semana pasada, es que la gente quiere buscar a Dios, pero que Dios no le exija dejar su pecado. Entonces, por eso concluimos que todo mundo que busque a Dios en una religión, pero que no quiera dejar su pecado, en realidad no está buscando de Dios, sino que en realidad está huyendo del Dios santo. Porque el que de verdad está buscando al Dios verdadero de la Biblia está dispuesto a decir, hasta aquí yo corto con esta vida del pasado y ahora yo voy a tener una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una analogía que es la famosa analogía de la montaña que gente humanista y con filosofías humanas formularon hace unas décadas atrás. Y la famosa analogía de la montaña enseña que Dios está en la cima de una montaña, es una metáfora obviamente, y entonces
Alrededor de toda la montaña, en la base, todo alrededor de la montaña, están los hombres tratando de llegar a Dios por diferentes caminos. Y que cada uno de esos caminos pues conducen a Dios, y que esos caminos representan metafóricamente la religión de cada persona. Entonces prácticamente lo que esta analogía enseña es: dejemos a las personas en paz, cada quien busca a Dios a su manera. Cada quien trata de acercarse a Dios en su religión. ¿Por qué tenemos que ser tan intolerantes los cristianos diciéndoles que no, que hay solamente un camino? Cuando al final de cuentas, según esta analogía, todos esos caminos alrededor de la montaña conducen a la cima. ¿Y qué enseñan? Que el cristianismo es solamente uno más de esos caminos alrededor de la montaña. Pero nosotros no creemos eso. El cristianismo cree diferente. Y si nosotros tomamos esa analogía y la usamos, nosotros creemos de esta manera. Nosotros creemos que el Dios que estaba en la cima de la montaña bajó a salvarnos a los que estábamos abajo de la montaña, proveyendo el camino para la salvación, que es Jesucristo. Por muy bonita que suene la analogía y muy romántico que suene el mensaje que se le está dando a toda la demás gente en el mundo, y que le diga: tú busca a Dios a tu manera, es tu problema, de todos modos todos vamos a llegar a Dios porque todos los caminos conducen a Dios, eso es un error. Y que un cristiano bíblico acepte esos términos o esas condiciones es un cristiano sin doctrina, que no ha entendido la doctrina de la justificación, que es solamente por medio de Jesucristo. Por consiguiente, basados en esto, podemos, hermanos, determinar que en el mundo, escuche, en el mundo, aunque existan millones de religiones, solamente las podemos catalogar en dos tipos de religiones. Existen millones, pero si las clasificamos en categorías, solamente hay dos. La religión de la obra divina, que es donde el Dios que está en la montaña baja y salva al pecador, porque el pecador está perdido y no puede llegar a Dios. Y la religión de la obra humana, que es una religión falsa. Una religión que enseña que las personas entonces pueden llegar por sus propios medios a Dios. La doctrina de la justificación enseña que es imposible que un hombre pueda llegar por sus propios medios a Dios. En la religión divina, por decirlo así, Dios busca al pecador, lo salva y lo hace que aborrezca su pecado y busque la santificación. En la religión, hermanos, de la obra humana, el hombre parece que está buscando a Dios, pero lo está buscando de la misma forma que don Ramón salía a buscar trabajo. ¿Sí sabe cómo don Ramón salía a buscar trabajo, no? Los que han oído de esa serie del Chavo del Ocho alguna vez, rogando no encontrar. O sea, la religión de la obra humana está buscando a Dios, deseando no encontrarlo, porque la gente no quiere dejar su pecado. Porque dejar el pecado es una convicción interna que solamente el evangelio bíblico puede producir en un corazón humano, porque nuestra tendencia es hacia el pecado. Alguien podría decir, como dije hace unos minutos, esto es algo muy cerrado, una mente muy estrecha. ¿Qué me dice usted, pastor, de personas como Abraham, como Moisés, como David, que no fueron cristianos? ¿Por qué el cristianismo siempre tiene que encerrar la salvación en Cristo? Bueno, le cuento que ellos, le podríamos poner comillas, pero ellos fueron cristianos. Porque Hebreos 11 nos dice que todos ellos fueron salvos por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Solamente que en aquel entonces tenían las figuras, las sombras de lo que había de venir. Claramente de eso habla todo el capítulo de Hebreos capítulo 11. Es cierto que ellos hicieron cosas buenas, pero escuche, todas las cosas buenas que la gente hacía antes que Cristo viniera, solamente eran agradables a Dios si eran hechas con la fe correcta en el Mesías que había de venir. Y eso aplica el día de hoy también para nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, como cristianos, solamente es agradable a Dios si nosotros lo hacemos con la fe correcta en Cristo. De lo contrario, son meras obras. Congregarse debe de ser hecho con la fe correcta en Cristo. Voy a ir a darle gloria al Señor. Voy a oír la palabra del Señor. No, ¿a qué hora es el clásico? Hasta las 3. Ay, qué aburrido esperar hasta las 3. Voy a matar tiempo yendo a la iglesia. Killing time. O sea, voy a leer la Biblia este año porque el pastor está duro y duro. Ya la voy a leer. Cállese, pastor. O sea, se pueden hacer las cosas correctas de una manera
incorrecta. Y todo lo que hacían en el tiempo de la ley, tanto Moisés como David, y mencióneme otros que usted quiera, solamente era agradable a Dios cuando era hecho con la fe correcta, con el corazón correcto, teniendo fe en el Mesías que había de venir. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, la única esperanza del hombre es venir a Jesucristo para salvación, y así le ha placido al Señor desde que creó a la primera pareja humana. Pastor, pero es que hay millones de hindús que no han oído de Cristo. Usted tranquilo, la salvación es del Señor. Nosotros prediquemos, claro, el evangelio. Pero ¿quiénes fueron los primeros seres humanos que existieron en esta tierra? Adán y Eva. ¿Y cuál fue la promesa que se les dio a ellos? Que había de venir, ¿qué? Un Salvador. Y todas las religiones del mundo y todas las culturas del mundo descienden de esas dos parejas. No hay salvación fuera de Cristo. Lucas 2, 29 y 32. Mire lo que dijo este piadoso anciano Simeón, que él le pidió al Señor ver al Mesías antes de morir. Y Dios en su misericordia se lo concedió. Dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vea que la salvación no se puede ver, ¿verdad? Porque la salvación no es algo físico, no es algo tangible, algo que nosotros podamos tocar. Entonces, ¿de quién está hablando este hombre? Está hablando de una persona, está hablando de Jesús cuando está siendo presentado en el templo. Y al ver a Jesús, a este bebé que está siendo presentado en el templo, que es Dios, porque Jesús es Dios desde el momento de la concepción. ¿Qué dice este anciano? Yo estoy viendo la salvación. Porque la salvación está ¿en quién, hermanos? En una persona, porque Él es el que justifica al pecador ante Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de desentramar el día de hoy en este pasaje, que es difícil. Romanos es un libro difícil. Es un libro difícil, pero con la ayuda de Dios, hermano, vamos a entrar al pasaje. Romanos 3:21. Ya sabe que yo ya no vuelvo a leer los versos, yo simplemente voy sobre las frases. Algunas veces sí tomo el verso completo, ¿no? Pero lo primero que aparece ahí en el verso 21, parte A, o sea, la mitad del verso, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, o sea, no a través de la ley, sino aparte de la ley. Eso es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo. Y aquí, hermano, es donde ya Pablo, de aquí en adelante, en estos capítulos, comienza ya a exponer más claramente el evangelio. Porque en todo lo que hemos visto previamente, es como si Pablo hubiera metido en un cuarto a todos y los hubiera encerrado a todos bajo pecado. Y todos están encerrados en ese cuarto bajo pecado, el cuarto está oscuro, pero ahora él comienza a abrir entonces las ventanas y comienza a dejar entrar la luz de la salvación en ese cuarto. Y comienza a explicar entonces cómo es que el hombre es justificado delante de Dios. Y el punto aquí, hermanos, es que la justicia de Dios es aparte del legalismo. Nadie puede ser justificado por medio del legalismo. ¿Cuántos han oído ese término legalismo? Pero yo estoy seguro que muchos lo hemos oído, pero no sé si sabe qué significa teológicamente hablando. Legalismo, teológicamente hablando, significa tratar de ser salvo obedeciendo la ley a rajatabla, lo más que tú puedas. Y lo que este punto enseña, punto número 1 de esta parte del sermón, es que la justicia de Dios es aparte del legalismo. Que no importa cuán irreprensible sea una persona en la ley, no puede ser declarado justo para Dios. Eso es lo que significa legalismo. Siempre que hablamos de legalismo en la iglesia, hay dos cosas horribles que se pueden meter en una iglesia, hermano. Una es el legalismo, donde, hermano, cualquier cosita que hiciste ya perdiste tu salvación. Y la otra, hermanos, es el otro extremo, que es el libertinaje, en donde se vale de todo y se vale hacer lo que tú quieras porque la gracia es suficiente. Y no han entendido qué es la gracia. Vamos a ver un hombre, hermano, que si guardó la ley, yo creo nadie más como él, y él se vio perdido cuando él oyó el evangelio. Y ese es Pablo, Filipenses 3, 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza a dar su
su pedigrí, ¿no? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. Mire cómo aquí él menciona la justicia que es en la ley, es decir, los créditos, los méritos que él había acumulado, irreprensible, era un buen judío. Ahora, nunca entienda esta palabra irreprensible como perfecto, porque no significa eso. De hecho, uno de los requisitos para un anciano es que sea irreprensible, pero no significa perfección, porque nadie podría ser anciano. Irreprensible aquí significa que rebasaba a muchos otros en moral. Era mucho mejor judío que muchos otros a la hora de guardar la ley, pero nadie la puede guardar perfectamente. Pero mire, hermano, lo que pasa en el verso 9, si usted baja un poquito más, lo que dice Pablo acerca de esa justicia, entre comillas, que él había logrado de acuerdo a la ley. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Por qué? Porque ahora ya entendió el evangelio y que la justicia es aparte del legalismo. Dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Por eso cuando usted lee ahí en otros versos, él dice que él todo lo que tenía como estima después lo deja como basura, porque él se da cuenta que no es en sus obras legalistas que él puede guardar, hermanos, ser justificado, sino en la justicia, dice él, que es por medio de la fe, que es de Dios por la fe. Poca gente ha guardado la ley como Pablo. Si Pablo, que la guardó mejor que muchísimos seres humanos, yo creo que de los que mejor la guardó después de Jesús, que Jesús la guardó perfectamente, después de que Jesús la guardó perfectamente y perpetuamente de la cuna a la tumba, yo creo que no hay otro que haya guardado la ley como Pablo. Y él dice que él estaba perdido por sus obras legalistas de la ley. Y dice, no, la única forma en que yo puedo ser hallado justo es si es por la fe de Dios. Y punto 2, la justicia aparte del legalismo también se fundamenta en la revelación, 3:21 parte B, testificada por la ley y los profetas. La justificación, la justicia de Dios, hermano, fue dada desde el Antiguo Testamento por revelación divina, porque aquí esta expresión, la ley y los profetas, en su tiempo, se refería a lo que los judíos llaman Tanaj, o en español, Antiguo Testamento. Y lo que está diciendo esta parte es que el Antiguo Testamento tenía ese propósito, revelar la justicia de Dios. ¿Y cómo la reveló? Por medio de las sombras y figuras que apuntaban ¿a quién? A Jesucristo. De esa fue la forma en que la reveló. Por eso mire lo que dijo Jesús en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Todo lo que la Torá habla de Jesús, los profetas hablan de Jesús, los escritos hablan de Jesús, que esas son las 3 partes en que los judíos dividen el Antiguo Testamento: Torá, Neviim y Ketubim. Ley, profetas, escritos, las otras escrituras, todo habla y apunta hacia Jesús. Entonces, ¿qué eran los sacrificios del Antiguo Testamento? Bueno, esos sacrificios hablaban de un sacrificio último, el sacrificio de Cristo en la cruz. Todos los mandamientos rituales, los principios de vida piadosa enseñados en el Antiguo Testamento son buenos y eran buenos en su momento, pero no servían para justificar a nadie, sino solamente para apuntar al que podía justificar, que es Jesús. 3, la justicia se adquiere por fe. 3:22, Romanos 3:22 parte A. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces ya hemos hablado mucho de la justicia de Dios, ya no voy a aclarar más. Es la justicia de Dios aplicada al pecador que ha venido a Jesucristo. Dios lo declara justo a esta persona, es decir, aceptado. Él lo acepta. Aquí vamos a ver unos incisos de qué tipo de fe estamos hablando. No estamos hablando de cualquier fe. No es que yo creo en Jesucristo, no, la Biblia después da unas especificaciones, porque si no, todo el que profesa fe sería justificado. No todo el que profesa fe es justificado, solamente el que profesa y posee fe. Son 2 cosas diferentes, porque de poseer, los demonios creen y tiemblan. Es profesar y poseer fe. Y cuando tú posees fe, entonces la Biblia te dice, esta es la diferencia, en que tú puedes discernir entre el que solamente profesa pero no posee. Es una fe no fingida. Primera de Juan 2:19.
La verdadera fe es una fe no fingida. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es muy común, hermano, que cuando alguien estuvo en la iglesia por unos años y después los vemos en el mundo, porque a veces seguimos teniendo contacto con esas personas, ¿no? Personalmente o por Facebook, lo que sea, y tú te das cuenta que están perdidos en el mundo. Lo primero que la gente piensa es, perdieron su salvación los hermanos. Pero seamos bíblicos, hermanos, seamos bíblicos. Basados en este verso, no la perdieron, sino que ¿qué? Nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron, nunca fueron salvos. Dice que por eso salieron, para que se manifestase que en realidad nunca fueron de nosotros. Eso es lo que enseña este verso, hermano. Entonces, una fe verdadera es una fe no fingida, es una fe que permanece. Pasan los años y uno se puede ver más viejo por fuera, pero espiritualmente estás más fuerte. Espiritualmente estás más fuerte. Leyendo a un comentarista bíblico dijo algo que me gustó y dice que él es un anciano ya como de 75 y ya casi a los 80 años, y él dice que es cierto, a lo largo de sus años de cristianismo ha padecido enfermedades, la rodilla lo operaron y el estómago, y pues es normal, el cuerpo humano está en este mundo caído, pero él dice que mientras su cuerpo se ha ido desgastando, y eso es bíblico, su espíritu es como si fuera de hierro. Porque estamos hablando de un cristiano de verdad, que lee la Biblia, que ora, que tiene comunión con Dios, que tiene 50 años de ministerio sirviendo fielmente a Dios en la iglesia. Esas personas les hablan de la muerte y dicen, vámonos, vámonos. Yo lo que quiero es estar con mi Señor. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una fe de acero, hermano. No estamos en esa fe, hermano, ahí que ya porque alguien no me saludó ya no voy a venir. No, hermano, estamos hablando de cristianos hechos y derechos de verdad. Pastor, pero es que se veían tan cristianos, pastor. ¿Cómo usted me puede decir que nunca tuvieron su salvación? Bueno, ve a Judas. Los apóstoles jamás discernieron que Judas era hijo del diablo, sino hasta la última noche que estuvo con ellos. La última noche, cuando vino con los guardias y entregó a Jesús, se dieron cuenta que cuando Jesús dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ellos pensaron que había ido a darle dinero a los pobres. Dijeron, este es el traidor. Porque Jesús dijo, uno de vosotros que está aquí me va a traicionar. Los apóstoles nunca lo sospecharon. Y estamos hablando de los apóstoles. Ahora, ¿qué será de nuestro discernimiento, hermano? ¿Será que sí era? ¿Será que no era? Pues la Biblia dice que si se anda revolcando en el mundo, no era. Y nunca fue. Fingió. Porque como decía Spurgeon, que una oveja puede salpicarse de lodo mientras va por el camino, pero aborrece ese lodo y no quiere acercarse más a él. Pero que un cerdo, cuando ve lodo, se revuelca en él. La segunda marca, hermano, de esta fe es que la posee, y la forma de que tú te das cuenta que la posee es por su actuar. ¿Cómo actúa? ¿Cómo habla? ¿Qué hace? Mire lo que dice Santiago 2:20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No es cualquier fe, es una fe que tiene obras. No es que las obras salven, sino que las obras dan fe y legalidad ¿de qué? De que la fe es verdadera, de que la fe es real, es verdad. Tercera característica de esta fe, estas personas no son gente que solamente hacen muchas cosas, sino que ¿qué? Las hacen con una buena intención. Porque ¿quién no puede hacer cosas, hermano? Hacer cosas, hasta Judas hizo un montón de cosas. Echó fuera demonios, sanó enfermos. Hacer cosas, eso cualquiera lo puede hacer. Venir a la iglesia, estar ahí sentado oyendo el sermón. El detalle es que Dios conoce los rincones más profundos del corazón. Entonces no solamente se trata de hacer, sino por qué lo estás haciendo. Mire lo que dice Mateo 7:23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y si usted lee todo el pasaje, el verso 21 y 22, ¿qué hacían estos hombres? Echaban fuera demonios, sanaban los enfermos, hacían un montón de cosas. Pero ¿qué pasó, hermano? No eran cristianos, no eran nacidos de nuevo. El Señor Jesucristo declaró, yo nunca los conocí. Nunca los conocí. Entonces, si ve el balance, mire, el balance que estamos viendo acá en esta parte, hermano. La verdadera fe da obras, tú haces. Pero ¿cómo lo haces?
con el corazón correcto. Son marcas que deben de seguir a uno como cristiano. No se vaya al extremo, yo hago muchas cosas, yo voy a ser salvo seguramente porque, mire, yo conozco, hay un tipo de gente, hermano, este tipo de gente del que estamos hablando, que un día estuvo en la iglesia, pero que ahora no están, y les entra una especie como de rasquiña contra la iglesia, como un resentimiento, así como algo tóxico contra la iglesia. La iglesia es su punto favorito para atacarlo, y estas personas, hermano, se creen muy buenos. ¿Alguien está enfermo? Son los primeros en llegar al hospital, antes que el pastor. ¿Alguien está necesitado? Son los primeros en darle dinero, antes que el pastor. Pero ellos, su filosofía es esta: hay que hacer cosas buenas, tanta iglesia, que no salen de la iglesia. ¿Ya vinieron tus hermanitos a verte? No, no han venido, ahí está. Yo ni voy a la iglesia y fui el primero en venirte a ver, a visitarte. Si ve la filosofía de esas personas, y suena como lógico, ¿no? Tú dices, es cierto. O sea, esta gente es re buena, mira, ayudan a todo mundo y todo. Y esos cristianoides allá en sus cuatro paredes ni han venido a verme, ni me han dado un apoyo económico con mi necesidad. Solamente que hay un problema: la salvación no es por obras. Ese es el problema. Esta gente ama su pecado. Es cierto, agarran $200 o 300 y se desprenden, pero después de eso aman el pecado, aman el mundo, aman maldecir a los demás. No son capaces de perdonar a nadie si alguien les hace algo, porque ellos quieren por sus buenas obras ganar la salvación. Hay que hacer todo eso, hay que ayudar a los pobres, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Acordaos de los presos, dice la palabra del Señor. Todo lo que demos en el nombre del Señor, hasta un vaso de agua fría dado en su nombre, no será sin recompensa, pero solamente porque lo hagas, no. Porque en tu corazón está entronado Jesucristo y tu temor a Dios. A mí no me impresiona esa gente que un día estuvo en la iglesia y que hoy tienen estas filosofías. Qué tan buenas esos hermanos ahí, mira, yo ayudo aquí, ayudo allá, ayudo a todo mundo y no ando de iglesia en iglesia, o no estoy metido ahí los 24 horas al día. Es que no es por obras. ¿Tú crees que cuando llegues ante Jesucristo te va a decir, sí, me di cuenta cómo odiabas mi iglesia y cómo criticabas a los demás cristianos, pero tus obras son buenísimas? Vente, entra al gozo de tu Señor. A esta gente les dijo, nunca os conocí. Y está bien, hay que hacer todo eso, pero esa es la motivación incorrecta. Cuatro, la justicia fue provista para todos. Verso 22, parte B y 23. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. La salvación está disponible ¿para quiénes? Para todos, dice los que creen. Todo el que venga a Jesucristo, ¿qué dice? Vea conmigo Juan 6:37. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. No hay diferencia, dice, porque no hay diferencia, por cuanto Dios es uno, no hay diferencia. Él va a salvar a todos los que vengan al Señor. No hay una persona en el mundo lo suficientemente buena, escuche, no hay una persona en el mundo lo suficientemente buena para merecer la salvación, no hay. Pero tampoco hay una persona en el mundo lo suficientemente mala como para que Dios no lo pueda justificar por la gracia de Jesucristo. Porque Dios no hace diferencia. Él salva, hermanos, por medio de esta gracia. Por cuanto dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios no hace diferencia, pero hay un camino, y ese camino, hermanos, es Jesucristo. Los cristianos, hermano, mire, esta gente que nos critica de que a veces ellos tienen mejores obras que nosotros, es que ellos entienden así, que nosotros al ser cristianos deberíamos ser perfectos, y no es así. Los cristianos no somos perfectos. Le pongo un ejemplo. Se enferma alguien de aquí, de ustedes, y yo no lo voy a visitar. Yo soy el pastor, no lo voy a visitar. Se me pasó, estuve muy ocupado, a lo mejor estuve tirado también enfermo. Y va a visitarlo a usted su mejor amigo del mundo, que tiene estas filosofías, que odia al cristianismo y a Dios y a los pastores ladrones y todo eso. Y él le da $1,000 de regalo ese día que lo va a visitar. Humanamente cualquiera diría, wow, el pastor es malo y este hombre es bueno. No, el pastor no es malo ni este hombre es bueno. Realmente todos somos malos. Lo que pasa es que el pastor es humano y no es perfecto.
Pero si el Señor llamara a esas personas y les dijera, vengan a darme cuentas, el que es salvado es el que ha sido justificado por Cristo, no en sí el que hizo un montón de obras. Ahora, si yo he sido salvado por Cristo, obviamente esas obras deben de seguir a esa salvación, pero como producto de. 5. La justicia es dada gratuitamente mediante la gracia, verso 24, parte A. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por su gracia, es decir, la salvación, hermanos, es gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermano, que no hay persona en el mundo que esté más propensa a ser salvo por medio de sus obras. Le doy un ejemplo. Hay dos hombres, un hombre moralmente bueno y otro hombre que es bien inmoral. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál de estos dos está más cerca de la salvación? Su lógica humana a usted le diría que el más moral, el que es más bueno, está más cerca de su salvación. La salvación es gratis, por lo tanto, ninguna obra es tomada como mérito para la salvación. Esos dos hombres, el más moral y el más inmoral, si Dios quiere en su soberanía, Él primero salva al más inmoral, unos 20 años antes que al más moral. Y el más moral sigue en su buena vida moral y todo, mientras que el otro, el que fue más inmoral, hace 20 años ya que se convirtió y el Señor lo salvó y es salvo. Entonces, ¿por qué? Porque es gratis, es un regalo gratis. Dios no está esperando a decir, mira, arregla esto, arregla aquello, arregla esto otro y entonces te voy a salvar. No, el Señor salva. Cuando Él decide salvar, cuando el Señor dice a salvar, Él salva por su soberana voluntad, porque la salvación, hermanos, es del Señor. Por eso dice esta parte que salva gratuitamente, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué entiende usted por gratuitamente? Si yo voy a su casa, hermano, y le llevo un reloj bien bonito y le digo, mire, hermano, este regalo que le traigo, ay, gracias, pastor, son $200. Pastor, sea coherente, o es regalo o me lo está vendiendo. No, el regalo es gratis. Y eso es lo que quiere decir esto, que nadie está más propenso a ser salvo por sus buenas obras, como nadie tampoco está más propenso a ser condenado por sus malas obras, porque en el momento en que el Señor decida meter su mano, Él salva. Eso es lo que significa. La salvación no es un premio para las buenas personas, es un regalo para los perdidos. ¿Se entiende? ¿A quién se le dan los premios en la clase de la escuela? Dice la maestra, tiene 30 estudiantes. Traje 3 dulces. El día de hoy los que hablen menos se los van a ganar. ¿Quiénes ganan el premio? Los 3 niños que se portaron mejor. Es un premio, hay que ganarlo. Eso es un premio para los buenos. La salvación no es un premio para los buenos. Eres bueno, te premió con la salvación. No, es un regalo para todos los que estamos perdidos, gratis. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y este verso lo que quiere decir, hermanos, es que nunca ha sido la salvación por la ley. La ley lo que hace es revelar la justicia de Dios y dejar al descubierto la injusticia del hombre. Eso es lo que hace la ley. La ley revela la justicia de Dios, el carácter justo, piadoso, santo y perfecto de Dios. Y cuando tú ves eso dices, estoy perdido. Revela tu injusticia. La gracia, por otra parte, no solamente revela la justicia de Dios, sino que en efecto da su justicia a los que confían en Cristo. ¿Sí ve la diferencia? La ley te revela la justicia de Dios y tu injusticia. La gracia revela la justicia de Dios y esa justicia de Dios te la aplica a tu cuenta porque tú crees en Jesucristo y has confiado en Jesucristo para salvación y para vida eterna. La justicia se alcanza mediante la redención, punto 6, Romanos 3:24, parte B. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra redención, la palabra original griega apolutrosis, habla de librar con un pago. En aquel entonces se usaba para librar con un pago a un prisionero, que sus captores lo tenían prisionero, o también se refería a este pago apolutrosis para librar a un esclavo que estaba bajo el dominio de un amo. Y al Señor le plació poner a Cristo como por nuestra redención, es decir, Cristo es el que dio el pago para nosotros ser librados. Nuestro amo, hermanos, era el pecado. Éramos esclavos del pecado. Nuestra voluntad estaba esclava al pecado. Esa voluntad fue liberada, por eso es que ahora el pecado no nos mangonea como Él quiere. Bueno, al menos un cristiano verdadero, el pecado no lo puede mangonear, porque el pecado ya no reina en nosotros, dice Romanos, más adelante vamos a llegar ahí. El pecado solamente que sobrevive. ¿Por qué? Porque hay una raíz. Estamos en un cuerpo que no ha sido glorificado todavía.
La glorificación es cuando este cuerpo sea sepultado y en la venida del Señor sea resucitado. Eso es la glorificación. Mientras eso no suceda, todavía hay una raíz. Pero tenemos una lucha encarnizada contra el pecado. Lo odiamos, lo aborrecemos. ¿Eso significa que no pecan? No, sí pecamos. Sí pecamos. Pero lo que pasa es que, mire lo que hace la santificación. Cuando tú estás en proceso de santificación, por ejemplo, recién convertido, tú pecas de un cierto grado, vamos a decir, pecas mucho, recién convertido, pecas mucho y te duele menos. ¿Por qué? Porque tu santificación está bebé, apenas estás empezando. Estás recién convertido, todavía tienes mañas y cosas. Pecas mucho y te duele menos, no te duele tanto. Conforme tu santificación crece, eso se invierte. Pecas menos y te duele más. Wow, eso es maravilloso, hermano. Cuando tú llegues ahí, de que tú pecas cada vez menos porque el Señor está trabajando en ti y te duele más que antes que pecabas más, Dios está haciendo una obra maravillosa en ti. Estás alcanzando, estás siguiendo las pisadas de Jesucristo porque dice que Él es el varón perfecto. Es la estatura que nosotros vamos a ir alcanzando. Obviamente nunca lo vamos a alcanzar en esta vida mientras estemos en este cuerpo, pero eso es maravilloso. En mi mente yo he creado una imagen de la santificación y más o menos lo veo así, como cuando uno está recién convertido, como si uno estuviera en un cuarto grande de 4 paredes y tú te puedes mover por ese cuarto libremente. Yo así veo la santificación en mi mente. Y luego conforme tú vas creciendo en santificación, el cuarto se va haciendo más chiquito. El Señor le pone una pared así, pone otra así, una en la esquina y te va como encerrando, como encerrando. Yo así miro la santificación. Ya llega un momento en que, wow, tú estás, esto no es de Dios. Y inmediatamente todo lo disciernes si quieres hacer su voluntad. Apenas pecas y a los 2-3 segundos tú ya estás pidiéndole perdón al Señor. Y ni siquiera estamos hablando de pecados groseros, porque estamos diciendo que pecas menos y te duele más. Es algo maravilloso, hermanos. La obra de redención de cómo el Señor nos vino a libertar, hermanos, del pecado. Y 7, en esta primera parte del sermón, es el último punto. La justicia fue pagada con su sacrificio expiatorio. Verso 25, parte a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación, hermano, es una palabra que hoy la analizamos un poco en el discipulado. Usted se acuerda que en el lugar santo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. El arca del pacto tenía sus partes, sus querubines, y había una parte que se llamaba propiciatorio, y ahí era donde el sumo sacerdote entraba una vez al año y derramaba la sangre del sacrificio para perdón del pecado de todo el pueblo. Y esa palabra propiciación quiere decir apaciguar la ira, porque el Señor está irado todos los días contra el impío. Salmo 7:11. El pecado inflama la ira de Dios. Esa sangre de Cristo hizo esa obra de expiación, de propiciación. Apaciguó la ira de Dios que estaba contra nosotros. ¿Por qué? Porque fue derramada sobre su Hijo. La derramó sobre su Hijo, porque de esa manera se cumplía su justicia. Él no la merecía, era sin pecado. De hecho, hermano, no había salvación si Cristo no recibía la ira. Le pregunto, si usted hubiera recibido la ira de Dios en la cruz, ¿usted se hubiera salvado? No. ¿Por qué? Porque era una ira necesaria. ¿Por qué? Porque usted es un pecador. ¿Sí? Era necesaria. Señor, ya me diste toda tu ira, sí, pero es lo justo, porque eres un pecador. ¿Por qué la ira, hermano, que se derramó sobre Cristo satisfizo la justicia de Dios? Porque Cristo era sin pecado. Y entonces es, hermano, que nosotros fuimos justificados por nuestra fe en Él, porque ese castigo que Él recibió era el que nosotros debemos de haber recibido. De hecho, en la clase que apenas tuvimos en el instituto, el maestro nos hacía una pregunta y nos dice, ustedes se han puesto a pensar por qué Dios nos llama a sus hijos, que es una doctrina, la doctrina de la adopción. ¿Por qué Dios nos llama a sus hijos? Y dijo algo, wow, hermoso, dice, y es porque Él ve en nosotros la justicia de Cristo. Porque Cristo es justo, perfecto, sin pecado. Por eso es hijo de Dios. Entonces, ¿por qué nos llama hijos a nosotros? Porque la justicia de Él fue aplicada a nuestra cuenta. Y por eso es que Él nos llama hijos en ese tema, hermanos, de la adopción, que es un tema muy importante y un día lo vamos a ver. Solo Dios podía salvar al hombre. Solamente Cristo podía salvar al hombre, recibiendo una ira en la cruz que Él no merecía. ¿Tienen calor? Los veo algunos incómodos. Si quieren, apaguen el aire. Bueno,
Vamos entonces, hermano, a entrar en la segunda parte del sermón, y esta ya es más corta, pero igual de importante. Pero antes vamos a ver Hebreos 10:14, porque vamos a entender algo acerca aquí de la propiciación. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Pastor, pero entonces las ofrendas que hacían en los rituales mosaicos, ¿qué pasaba con esas ofrendas? ¿No se supone que también con esas ofrendas las personas expiaban sus pecados? Ahorita vamos a ver, pero Romanos dice que esas ofrendas para lo único que servían era para pasar por alto el pecado. De ahí viene de hecho la palabra Pascua, ¿no? Pesaj, pasar por alto. Porque eso fue lo que sucedió en Egipto cuando se puso sangre en todas las puertas. El heridor pasó por alto esa casa, pero no porque fueran buenos. Eran pecadores. Vio todo lo que hicieron en el desierto. Pasó por alto. Entonces, ¿qué pasó? Todas esas ofrendas y sacrificios de la ley servían cuando se hacían con el corazón correcto, porque apuntaban a un sacrificio final. Por eso vea lo que dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, ¿cuál es esa? Cristo en la cruz hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que van a pasar la eternidad con Dios. Desde Adán hasta el último hombre que sea salvo, que nazca en la tierra. Entonces no fue por las ofrendas de la ley. Esas ofrendas apuntaban a una ofrenda superior. La única, dice, que podía ser perfectos para siempre a los santificados. Ahorita lo vamos a desarrollar donde sigue. En esta parte del sermón vamos a entender cómo es que Cristo entonces murió para nosotros. Romanos 3:25, parte B. Y en esta parte ya solamente vamos a ver 4 puntos, ya no me voy a detener tanto. Pero en esta parte, hermano, vamos a ver 4 aspectos por medio de los cuales la cruz de Cristo glorifica a Dios. ¿Cómo es que la cruz de Cristo glorifica a Dios? Eso vamos a ver en esta segunda parte del sermón. Número 1, la cruz revela la justicia de Dios. Lea conmigo del verso 25, parte B y 26. Romanos 3:25, parte B y 26. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está lo que yo le estaba diciendo, ahorita lo analizamos. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para manifestar su justicia. O sea, la cruz, hermanos, de Cristo tenía ese propósito, manifestar la justicia de Dios. La justicia de Dios que el hombre no podía satisfacer. ¿Quién la satisfizo? Cristo. ¿Y eso le da qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, nadie, si un día, imagine esta escena, estamos en el cielo los salvados y llegara un ángel a platicar, habemos por ahí 25, 30 salvados, y llega un ángel a preguntarnos, ¿cómo llegaste aquí? Solamente un necio diría, porque yo fui bueno en la tierra. Vamos a suponer que tú te salvaste y un hermano de carne tuyo se perdió. ¿Por qué tú te salvaste y tu hermano no? No, yo era más inteligente que mi hermano. Luego se vio desde que íbamos creciendo en la adolescencia que yo era el mejor en la escuela. Yo me portaba mejor que él. No, la verdad, hice muchas cosas. Solamente un necio le contestaría eso a un ángel en el cielo. Todos diríamos, porque Jesucristo nos hizo justos ante el Padre. ¿Cómo se va a jactar un salvado en el cielo? Si la Biblia precisamente para eso y provocó todo el mensaje, que la salvación no estuviera en las obras. ¿Para qué? Nadie se gloríe. Todo lo que se orquestó, hermano, para que se le hiciera a Cristo, su crucifixión, su castigo, todo fue porque Dios quería manifestar su justicia a los pecadores. Y eso le da gloria a Él. Porque los pecadores, ¿qué hacemos, hermano? Sentirnos humillados ante Él. Por eso esta doctrina crea tanta santificación. Una de las razones, hermano, que muchas veces los cristianos no se santifican es porque no han entendido la justificación. Cuando tú entiendes esta doctrina te mantiene en el piso, humillado, tu ego está en el suelo, siempre dándole gloria a Dios, la gloria al Señor. Si el Señor quiere, si el Señor permite, la gloria sea para Él, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Y entre más el Señor te levanta, más te humillas. Esa es la doctrina de justificación es muy importante, hermanos, para nosotros como creyentes. La cruz de Cristo, hermano, llevó mucho castigo por toda la humanidad caída. ¿Y sabe qué pecado, hermanos, Dios perdonó en la cruz? El pecado más horrendo que se pueda haber cometido en toda la historia de la humanidad. No fue el holocausto judío.
El pecado más horrendo, hermano, que se ha cometido en la historia de la humanidad fue la crucifixión del Señor de gloria. Y los que crucificaron a Jesús, los soldados romanos y toda esa gente que lo entregó, la cruz, hermano, revela la justicia de Dios a tal grado que Dios les perdona ese pecado a los que vengan a Él. Qué tremendo, hermano. Eso es poder para salvar. Por eso que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque como está escrito, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero aquí hay un dato interesante. Dice que Dios pasó por alto los pecados del pasado. Y ya me adelanté y ya lo expliqué hace un rato. ¿Sí? Pero hagamos cuentas, solamente por hacer cuentas. Después de pecar Adán y Eva, ¿Dios pudo haberlos destruido justamente? Sí. ¿Hubiera hecho así? Qué Thanos ni qué Thanos, ¿no? El de la película de los Avengers. ¿Merecían ser destruidos? Sí, eran pecadores. No habían hecho nada bueno para Dios, ni por Dios, ni Dios lo necesitaba. Dios está perfecto y completo en sí mismo. ¿Pudo haber destruido a Dios a toda la humanidad en el diluvio? Claro. Pastor, Noé y su familia eran buenos. No, eran pecadores. ¿Qué halló Noé? Gracia. ¿Y qué es gracia? Favor no merecido. Pastor, pero el Señor llamó a Abraham porque era bueno para hacer una nación. No, era un idólatra de Ur de los Caldeos. En Josué dice eso. ¿Sí ve? Dios pasó por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en la cruz y que todo mundo mirara a la cruz para salvación. ¿Por qué? Dice que lo hizo con la mira, pero aquí con la mira, usted sabe los que cazan que la mira telescópica de un rifle es para ver distancia, pero esta mira no es para ver distancia en millas o metros, esta mira es para ver distancia en tiempo. Porque eso es lo que estaba mirando el Señor, porque el sacrificio de Cristo ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, acuérdese. Eso lo dice la Biblia. Y esa es la mira que Dios tiene para manifestar su justicia, dice, esa mira tenía Él. Él es el justo y el que justifica al de la fe en Jesús. La segunda parte, hermano, aquí es que la cruz exalta la gracia de Dios. Lea conmigo Romanos 3, 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No hay jactancia en el hombre. Cada vez que tú conozcas a un cristiano, hermano, que se jacta, no, yo ayuné tanto o lloré tanto, la Biblia dice que esas cosas tienen que ser en secreto. Que tú conozcas a alguien que diga, no, yo estoy guardando lo mejor que puedo, los 10 mandamientos, eso es soberbia, eso es jactancia. Eso no proviene de un corazón espiritualmente sano y no lleva a ningún lado bueno. Dice que no es una justicia que sea por la ley, sino una justicia por la fe. Concluimos, dice Pablo, entonces que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué fe? La fe que ya describimos, una fe verdadera. La ley de la fe, no la ley de las obras. Nadie se puede jactar entonces, hermano, de ser salvo. ¿Se acuerda del joven rico? El joven rico se jactó. ¿Se acuerda? ¿Has guardado los mandamientos? Primera, ¿cuáles son? Tales, tal. Oh, desde mi juventud. ¿Qué reveló su corazón? Que estaba perdido. Estaba perdido. Porque no quiso ayudar a los pobres con su dinero. Y el detalle es que en la ley, cuando quiebras uno, ¿quiebras cuántos? Todos. ¿Y qué dijo? ¿Los he guardado? Todos. Era mentira. Por eso la justicia, hermanos, es por la fe. ¿Por qué es por la fe y no por las obras? Escuche, porque la fe es algo que el corazón humano no puede producir. Porque es un don de Dios, Efesios 2. La fe es un regalo que Dios da. Entonces, por eso es que la salvación es del Señor de la A a la Z. Porque hasta la fe que tú tienes para creer, Dios te la ha dado. Efesios 2, léalo todo del 1 al 8 y especifica claramente eso. Y 3, hermanos, la cruz revela la universalidad de Dios. La cruz revela la universalidad de Dios. En el verso 29 y 30, ya sus almas ahorita están brincando de gozo.
¿Es Dios? La pregunta ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es bueno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. 3, 29 y 30. Dios, aquí lo que el argumento acá del apóstol Pablo es derribar el famoso argumento que los judíos tenían de que Dios era solamente Dios para los israelitas. Tenían varios conceptos, ya los hemos visto. Uno de ellos era que si Dios estaba aquí y los israelitas se formaban en la fila, por ahí quizás al último en la fila, en lugar último y penúltimo, estaban Rut y Rahab, que no eran judías. Pero de ahí en fuera ninguno más, ningún gentil más. Y usted sabe por qué hablaban de ellas, ¿no? Porque tienen un lugar en la ascendencia de Jesucristo, ¿okay? Siendo gentiles. Entonces, Pablo está derribando ese argumento. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente les dice, también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno, no hay un Dios para los judíos, no hay un Dios para los gentiles. Judíos, ¿ustedes aceptan que hay un Dios? Sí, hay un Dios, entonces hay un Dios, pero no es solamente de ustedes, es universal, es de todos. Y la Biblia lo demuestra. Nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, hermano, a Dios usando reyes impíos. ¿Qué me dice de eso? Dios usando a Nabucodonosor, usando a Darío, usando a Ciro. Lo vemos usando a mujeres gentiles como las que acabamos de mencionar, Rahab y Ruth. Vemos a Dios en los profetas Jeremías, Ezequiel, mandándoles mensaje a las naciones impías que se arrepientan. Dale este mensaje a Egipto que se arrepienta, dale este mensaje a Siria que se arrepienta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios universal, es Dios de todos. Y no nos importa si es de la circuncisión, de la incircuncisión, la salvación está en Jesucristo. ¿Hay alguien circuncidado aquí? Hay mucha gente que está circuncidada, ¿no? Por razones médicas, obviamente. No te circuncidó un rabino, sino un doctor. Eso no importa, eso no sirve. No sirve para nada. Porque ¿a quién es el que justifica al Padre? A los que son de la fe del Señor Jesucristo. Y 4, la cruz confirma la ley de Dios. Verso 31. Luego por la fe invalidamos la ley. Es una pregunta. En ninguna manera. Esta expresión en ninguna manera Pablo la ha venido diciendo, no sé si usted ha puesto atención, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué Pablo dice esto? Hay gente que no entiende esto y dice, entonces este viernes antes de meterse el sol voy a empezar a guardar el Shabbat. Porque no entienden este versículo. Este versículo es un poco tricky, hermano. Tiene su grado de dificultad. Ok, razonemos. Pablo viene demostrando desde el capítulo 1 que no importa quién seas, si eres judío, circuncidado, si eres descendiente de Abraham, si eres moral, inmoral, pagano, judío, que todo mundo está destituido de la gloria de Dios. Eso es lo que hemos venido argumentando. Y que no hay salvación en la ley, que nadie será justificado por las obras de la ley. Entonces tú vienes construyendo todo este argumento y luego vienes y entiendes este verso que lo que dice es que hay que guardar la ley, derribas todo lo que acabas de construir. Porque llegas a la conclusión, según este verso, que entonces yo tengo que guardar la ley para ser salvo, porque aquí dice Pablo, más bien confirmamos la ley. Pablo ya demostró que la salvación no es por la ley. Entonces aquí el argumento que la gente podía decir, ¿por qué Pablo dice esto? Quiero que entienda esto. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Si Pablo ya demostró que la salvación no es por la ley, él tenía miedo a esta reacción de la gente y por eso dice esto. Él dice, la gente puede argumentar, entonces la ley es inútil y siempre lo ha sido. Es inútil y siempre lo ha sido porque nunca ha salvado. Si Pablo ya demostró que la ley nunca ha salvado desde que fue dada, es inútil, nunca ha servido para nada. Pero es que no entienden el propósito para el que Dios dio la ley. Dios nunca dio la ley para dar salvación. Ahí está el malentendido. Los judíos cuando leían las escrituras, las leían, escuche, tratando de guardar los mandamientos para ser salvos. Y Cristo les dice, no, Juan 5:39, léanlas porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué dijo Simeón? He visto tu salvación. La salvación está en una persona. Por eso la ley se confirma, porque la ley sigue revelando la justicia de Dios. ¿Hace cuánto vino Cristo? Hace 2000 años.
¿La ley ha perdido su efecto de seguir revelando la justicia de Dios? No, la ley sigue revelando la justicia de Dios. ¿La ley ha perdido el efecto de seguir revelando la injusticia del hombre? No, la ley sigue teniendo ese efecto. Pero no es para salvación, nadie la puede guardar para salvación, porque ya Pablo lo demostró. Nadie será justificado por las obras de la ley, sino que seremos justificados gratuitamente por la fe en Jesús. ¿Tenemos claro eso? Le voy a dar 3 propósitos de la ley. Mucha gente se me acerca y me confrontan. A ver, ¿qué parte de la ley sigue vigente? Escuche lo que le voy a decir y ponga cuidado. La ley de Dios, toda sigue vigente. Entonces hay que empezar ¿lo voy a circuncidar, pastor? No, gracias, ya soy circuncidado. Médicamente tuvieron que circuncidarme cuando era niño, por cuestiones médicas. No, es que no me estás entendiendo. La ley sigue vigente porque sigue haciendo el trabajo original para el que Dios la dio. Pero nunca ha estado la salvación en la ley. Y aquí están los 3 propósitos entonces de la ley. ¿Y por qué la ley es buena, es santa, pura? Pablo mismo lo dice conforme avancemos en Romanos más adelante. Primer propósito de la ley es mostrar el carácter perfecto de Dios y su alta santidad y justicia. ¿Sigue vigente eso? Claro que sí. La ley nos sigue diciendo, sed santos porque yo soy santo. ¿Es eso verdad? Claro que sí. La ley sigue vigente. La ley y la gracia no son enemigas. La ley y la gracia, hermanos, son complementarias. Las dos necesitamos para la salvación, en el sentido de que sin la ley usted no sabría que usted es un pecador. Sin la ley. ¿Por qué sabemos que somos pecadores? Porque la ley nos dice que somos pecadores. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice Romanos más adelante. Pero la gracia, hermanos, nos dice que somos perdonados. La ley no te dice que eres perdonado. La ley te dice que eres pecador y que todos los sacrificios que puedas hacer por esos pecados en el pasado, antes de Cristo, Dios los pasa por alto por su pura misericordia, porque en su mira tiene la cruz de Cristo y te quiere llevar allá, para que esa cruz le dé gloria a Él y revele su justicia. Segundo propósito, mostrar el pecado al hombre y la imposibilidad de cumplir la ley. Claro, sigue vigente. La ley te dice, eres pecador y es imposible que cumplas la ley. Eso es lo que la ley te dice. Nadie jamás, hermanos, ha guardado la ley, solamente Cristo de una forma perfecta. Mencióneme a quien quiera. Mencióneme a Moisés. ¿Quién era Moisés? Un asesino. Y él recibió la ley. Abraham, el padre de la fe, era un mentiroso. Tenía 2 esposas. David, un hombre conforme al corazón de Jehová, pastor. Él sí tuvo que haberla guardado. Excuse me. David, el asesino, mentiroso. Pastor, Salomón, el judío más sabio que ha existido después de Jesucristo. El idólatra, el que le construyó templos a Quemos, a Moloch y a todos los dioses amonitas de sus esposas. Mencióneme al judío más santo que usted me quiera mencionar. Aparte de Jesucristo, nadie ha guardado la ley. Por eso es que la salvación no está ahí. La ley nos convence de que somos pecadores. Nos convence, la ley nos deja convictos. Pero la gracia, al menos la verdadera gracia, nos convence de que somos perdonados. Es algo tremendo cuando tú vienes a los pies de Jesucristo y eres salvo. No sé si usted se acuerda, sus primeras experiencias con la presencia de Dios, la presencia manifiesta de Dios, purificándolo, derramando fuego sobre usted y quitando todo aquello que usted traía del mundo. Es algo maravilloso. Eso hace la gracia. La ley es buena porque restringe el pecado. Ese es otro propósito de la ley. Dios dio la ley para que restringiera el pecado mientras venía el Mesías. Si aún con la ley de Dios el mundo está corrupto, sin la ley de Dios el mundo sería un anarquismo total en todas las naciones. Pero la ley de Dios restringe el pecado, pero la gracia, ¿qué cree? Acaba con él. La ley te dice eres pecador, pero no te dice ven, yo te curo del pecado, no. ¿Qué es lo que hace? Te dice ve allá, mira. Dios, hermano, decidió poner a su hijo públicamente. Fíjese lo que Dios escogió, una colina y luego sobre la colina una cruz. Y en lo alto de la cruz puso a su hijo para que esa cruz revelara la justicia de Dios. No es entonces por la ley. Y el tercer propósito, mostrar a Cristo el Salvador prometido, quien nos puede salvar. O sea, la ley sigue vigente. Te sigue diciendo la ley, Dios es santo, sí. Dios es perfecto. La justicia que demanda tú no la puedes cumplir, claro.
te dice que eres pecador, te dice que no puedes cumplir la ley, pero te muestra a Cristo. Por eso Pablo dice en Gálatas que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La palabra original para ayo, la palabra griega paidagogos, de donde viene pedagogo, que es el que cuida a los niños, el paidagogos era un esclavo. Era un esclavo, no era un señor. Era un esclavo que trabajaba para un señor. Entonces el señor le decía al paidagogos, cuídame a mis hijos o llévamelos a la escuela. Pero cuando los hijos estaban con el padre, no necesitaban al paidagogos. Por eso es que la ley hace eso. Yo los cuido, el pecado se restringe en el mundo, pero les enseño al Salvador, que es Jesucristo. Por eso dice, una vez venido a Cristo, no estamos ¿qué? Bajo ayo. ¿Y ese ayo a quién representa? A la ley. Porque la salvación nunca ha estado en la ley. La justificación por la fe entonces no invalida la ley, sino que la confirma. La confirma, porque la ley nos deja confinados bajo pecado y nos deja ver entonces que necesitamos la justificación. No fue la intención, nunca fue la intención de Dios al dar la ley que la gente se salvara con la ley. Ese es el mal entendido. No, pero es que la gente se salvaba antes de Cristo guardando la ley. No. Solamente si la guardaban pensando en quién, pensando en Cristo. No fue la intención de Dios entonces dar la ley para que la gente se salvara. El plan eterno de Dios fue dar el evangelio para que la gente se salvara. ¿Sí ve? Entonces el evangelio y la ley no son enemigos. Cuando usted va a evangelizarle, hermano, a un incrédulo, use la ley, porque está vigente. Dígale, ok, ¿tú eres una persona buena? Sí, porque todo el mundo se cree bueno. Okay, si mueres, ¿a dónde irías? Al cielo. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en la Biblia? Sí. ¿Crees en los 10 mandamientos? Sí. Vamos a analizar si eres bueno. Ok. ¿Alguna vez has mentido? Sí. ¿Alguna vez has robado aunque sea una uva en el Kroger? Sí. ¿Alguna vez has matado? Y pues alguien muy moral diría no. Okay. ¿Alguna vez has pensado mal de alguien y has odiado a alguien? Sí, la Biblia dice que matar y odiar es lo mismo, has matado entonces. Ok. ¿Alguna vez has cometido adulterio? No. ¿Alguna vez has codiciado a alguna mujer? Sí. ¿Quién no? Pues los hombres es lo primero que dicen, ¿no? Sí, ¿quién no? Bueno, la Biblia dice que si has codiciado a una mujer, has cometido adulterio con ella en tu corazón. Entonces, ¿cómo dices que eres bueno? Si me estás diciendo que eres un mentiroso, eres un adúltero, eres un asesino de corazón y de corazón también eres adúltero, has robado. Si Dios te juzgara ahora mismo, esto lo usa mucho un ministerio que se llama Living Waters, que me gusta mucho, y utilizan este método de evangelización, y les acaba diciendo, si Dios te juzgara ahorita mismo por los estándares que me acabas de decir, ¿a dónde irías? Al infierno. ¿Y no que eras bueno? La ley es buena, es perfecta, es santa, revela a Dios y le dice al pecador, estás perdido. Pero entonces, ¿qué sigue cuando acabes con esa persona que le estás evangelizando? No, pues mira, si quieres ser salvo, allá viene las fiestas de los tabernáculos, hay que comprar unas tienditas y las armas ahí en el patio. No, ¿qué le dices? Y él te dice, ¿qué hago? Porque ¿qué decían los pecadores? ¿Qué haremos? Bueno, te tengo una buena noticia. Jesucristo da vida eterna a todo el que viene a Él. Él dice que Él no lo echa fuera al que viene a Él. ¿Sí ve? Vamos a orar.